Muy buena tarde. Damos la bienvenida a esta primera sesión de la Academia de Contratación Pública de México. Iniciamos este año con un tema que consideramos un reto, el administrador del contrato de obra. ¿Por qué lo consideramos un reto? Porque hemos estado trabajando en este material por largo tiempo y hemos reconocido su amplitud y complejidad. La propuesta que hoy hacemos es abordarlo en forma segmentada y de manera particular en cada uno de los temas que consideramos más relevantes y que serán dados a conocer en forma independiente para que nuestros oyentes nos hagan favor de acudir a la información que sea mayormente de su interés. Este tema es relevante porque puede ser confundido con algunas otras figuras que maneja la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, pero también vamos a conocer si esta figura es una figura legalmente reconocida o es prácticamente reconocida y cuáles son los alcances de la misma, cuáles son los retos que enfrenta quien tiene a su cargo esta administración de contrato. En esta ocasión, nuestro invitado es el doctor Roberto Zavala Chavero, actual presidente de la Academia de Contratación Pública de México, AC, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor. Con este programa cierra un ciclo la Academia con su actual presidente. En adelante tendremos noticias de quién será la persona que lo sucederá en funciones. Agradecemos con este programa su participación y estamos seguros que continuará la Academia con nuevos retos. El doctor Roberto Zavala Chavero es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en docencia por la misma institución. Tiene una maestría en Administración de la Construcción por el Instituto Tecnológico de la Construcción, AC. Tiene una maestría en Gerencia de Proyectos por el Instituto Tecnológico de la Construcción, AC. Tiene un doctorado en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, AC. El doctor Roberto Zavala es el presidente del Consejo Directivo de la Academia de Contratación Pública de México. Es director general del Grupo de Asesores Legales y Técnicos de la Construcción. Es testigo social como persona física reconocido por la Secretaría de la Función Pública, miembro de las comisiones redactoras de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento en el periodo 98-2001. Fue director de normatividad de obras públicas de la Secretaría de la Función Pública en el periodo 94-2004. Fue coordinador de contratación, recursos humanos y materiales en el programa de reconstrucción Adolfo López Mateos, Nonoalco, Tlatelolco, en 1990 a 1994. Fue vicepresidente de normatividad en el Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, AC, 2002-2014. Fue coordinador del Comité de Obras y Adquisiciones y Servicios en la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, AC, por el periodo 2006 a 2014. También ha ejercido como docente y conferencista. Fue expositor en el curso La Reforma Energética y el Testigo Social en noviembre de 2015. Fue expositor en el curso Contrataciones en Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en octubre de 2015. También fue expositor en el curso Reforma Energética en octubre de 2015. Fue conferencista en el seminario Oportunidades y Retos de la Reforma Energética en México en septiembre de 2014. Fue conferencista en proyectos de infraestructura, aspectos técnicos, legales y solución de controversias por la International Chamber of Commerce México, ICC México, en mayo de 2012. Fue conferencista del contrato de obra pública en el derecho público y no en el derecho privado, en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Tercera Región, en febrero de 2012. Conferencista también en Legalidad y Transparencia en las Obras de Infraestructura en el Colegio de Ingenieros Civiles en noviembre de 2011. Director, coordinador general y expositor en el seminario El Testigo Social en el Instituto Mexicano de Auditoría Técnica y la Secretaría de la Función Pública en agosto de 2010. Fue docente de la materia de obras públicas en el Instituto Nacional de Administración Pública en el año 2000 y es autor de diversos artículos, ensayos y libros en materia de contratación pública. Su actualización profesional
ha sido en el tema de contratación pública en nuestra academia en agosto de 2015. Ha participado en el curso de contratación de asociaciones públicos-privadas en septiembre de 2015 y ha participado también en el Dispute Boards en América Latina, solución de controversias en obras de infraestructura y construcción en la International Chambers of Commerce México, ICC México, mayo de 2013. Doctor, le damos la bienvenida. Pues muchas gracias. Antes que otra cosa, muchas gracias a la Academia de Contratación Pública de México por la oportunidad que me dio durante este periodo de ser su presidente. Creo que alcanzamos logros que seguramente el sucesor los continuará y los hará más grandes. Agradezco a toda la gente que estuvo con nosotros y buscar pues, obviamente lo mejor para la academia, porque al final es una institución que busca principalmente el servir en algo a nuestro país. Y bueno, me gustaría agradecer públicamente esta distinción que tuve. Ya en el tema, lo comentábamos, la administración de contratos es un tema muy complejo, muy amplio. ¿Y qué es el administrador del contrato? Bueno, simple. Que hay muchas teorías, muchas discusiones sobre el tema. Incluso el reconocimiento, no hay el reconocimiento siquiera. Si ustedes buscan en los textos legales, no hay ni el reconocimiento, pero existe, ¿no? Es como la obra, está, vive, pero muchas veces su actuar es como la administración. Una buena administración es aquella que no se nota, pero un buen administrador va a ser aquel que no se nota, pero que da resultados. ¿Qué es el administrador? Pues es el que organiza, el que lleva el control de un contrato de obra pública. Así de sencillo. Administra y desarrolla los procesos que le dice el contrato. El contrato de obra, ¿cómo se compone? A través de unas cláusulas. Cada cláusula tiene un proceso, un plazo, un monto, una garantía, un anticipo, en fin, todo lo que ya hablaremos. Y la persona encargada exclusivamente del contrato es ese. Es el administrador del contrato. ¿Cuál sería la importancia de que este administrador de contrato participe en la ejecución del contrato de obra? El líder del proyecto es el cerebro. El administrador del contrato, haciendo la metáfora, es el corazón. De esa importancia. Es el que lleva el seguimiento de los procesos durante el desarrollo. Yo cómo desarrollo cómo desarrollo la ejecución de una obra, pues a través de un contrato. Si no tengo un contrato, pues imagínense la obra que voy a tener. Siempre todo se desarrolla a través de un acuerdo, una convención. Una persona que requiere una obra se la encarga a otra persona que ejecuta y se especializa en hacer eso. Obviamente lo primero que tengo que saber es a qué me obligo o cuáles son mis derechos, y eso viene en el contrato. Esa es la importancia, o sea, es el que me puede llevar a buen fin un contrato y por ende a buen fin la obra. Y entonces, ¿cuáles serían los principales conflictos que podría resolver el administrador del contrato? Hombre, los conflictos los podemos dividir de muchas formas. O sea, tenemos conflictos en plazos, conflictos en montos, conflictos en reclamaciones, en el desarrollo. Si yo lo veo como parte de el administrador del contrato, como parte de un contratista del que ejecuta, pues puedo perder mucho dinero en el camino, no saber cómo llevo la obra, en qué tiempo, el famoso avance físico-financiero, cómo le doy seguimiento, cómo lo voy manejando. Ese es el problema de que puedo perder rumbo cuando no tengo. El contrato me da la guía de qué seguir, es la brújula. Si yo pierdo esa guía, pues pierdo todo el rumbo. Entonces puedo tener muchos problemas y desafortunadamente en nuestro país muchas obras se ejecutan y lo que menos conocen son sus contratos, ¿no? Pero un buen administrador del contrato es un instrumento dentro de la ejecución de la obra
que me lleva mis procesos de seguimiento y evita muchos conflictos durante el desarrollo. Un correcto manejo de bitácora, un correcto manejo de todas las eventualidades. ¿Por qué? Porque en el contrato se prevén, y si no se prevén, bueno, se buscan los elementos como para evitar esos conflictos. La ley de obras menciona a dos figuras, que es el residente y el superintendente. ¿Se confunde un poco con cuál es la diferencia con el administrador del contrato de obra? Y también, estas dos figuras sí las reconoce la ley. En lo personal, no sé si también la ley reconozca al administrador del contrato. ¿Qué es el residente? El residente representa al contratante, al que contrata la ejecución de los trabajos de una obra. Y el contratista es el que ejecuta esos trabajos. El administrador del contrato se puede encontrar en uno o en otro lado, bien para que se lleve a buen puerto lo que yo quiero como dueño de la obra, lo que yo busco, o bien para que el contratista ejecute adecuadamente sus procesos. Los encuentro. ¿Se pueden confundir? Sí, claro, porque muchas veces las funciones del residente y del superintendente, que es el representante del contratista, pueden estar asumidas. Lo común es que se pierden estas figuras. Ya una empresa perfectamente organizada, pues ya empieza a crear desde a nivel matriz un administrador del contrato general para todos los proyectos que lleva y un administrador del contrato para esa obra en particular. Entonces es una organización de tipo matricial, ¿no? O sea, el que desarrolla en la forma intelectual, normativa, el contrato, y el administrador que ejecuta, desarrollador, y que alimenta para llevar adecuadamente los procesos. En esencia deben de ser distintos. La ley los toma como tales. Pero, insisto, el administrador, su función es llevar a cabo el contrato. El residente es llevar a cabo la obra, o sea, verificar la obra, el control de obra, y el contratista la ejecución de la obra, en una visión más macro. La figura de la administración del contrato no está expresamente, las leyes, diversas leyes, cuerpos legislativos no lo hacen. Algunos contratos sí lo hablan, pero no encuentran. Lo que pasa es de que tanto la ley como el reglamento y todas las instituciones hablan de conceptos generales, ¿no? Hablan del residente de obra como el representante de la dependencia o del contratante o del dueño de la obra, y ponen funciones a esta figura que son propias del administrador del contrato, o viceversa. El superintendente de construcción, que es el representante del contratista, le ponen funciones, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se puede confundir o pueden asumir los representantes de cada una de las partes esas funciones. Lo lógico es, y dependiendo del tipo de obra, que se nombren por independencia. O sea, una cosa es el líder del proyecto, el que desarrolla la obra, o el que lleva el control general, y otra el que lleva el control de los contratos, el seguimiento. Son figuras distintas, pero suelen confundirse. Es más, la ley pues, no habla expresamente del administrador del contrato, pero es una figura sumamente importante durante el desarrollo de los trabajos. Un contrato de estos permite muchas veces pues, la generación de toda una infraestructura, ¿no? Pueden haber 100, 200 gentes encaminadas por algún tipo de contrato por la magnitud por los importes o la magnitud de la obra. Una presa, un reclusorio, un hospital. Estamos hablando de una administración compleja de todo lo que enuncia un contrato. ¿Nos podría compartir, doctor, cuáles son los principales conflictos que se resuelven con la administración del contrato? Miren, para ser concreto, los principales son todos aquellos que derivan del contrato. O sea,
Si yo no llevo una adecuada administración del contrato, no llevo un adecuado avance físico-financiero. Por lo tanto, no tengo un control del contrato. ¿Sí? ¿Qué conflictos? Pues los que se imagine. Pérdidas económicas, retraso en plazo de ejecución, falta de entrega de garantías, falta de control de materiales. En fin, son muchos conflictos que el llevar y el saber el programa, los montos, las asignaciones, la distribución de recursos, cómo se lleva, se evitan cuando se lleva un adecuado. Incluso se pueden implementar las medidas necesarias para evitar cualquier conflicto derivado del contrato, de esas cosas que la vida real, el desarrollo de la obra, en el día a día se van encontrando. Entonces, el administrador del contrato podría ser tanto por parte del contratante o del dueño de la obra, como por parte del contratista o quien lleva a cabo la obra. Claro. O sea, un administrador del contrato como dueño, pues tiene que llevar el control y seguimiento, vigilancia. Que va a vigilar con base en el contrato, vigila y da el control parte del residente. ¿Sí? Ahí está la figura del supervisor técnico, aunque ese se dedica a cuestiones técnicas, de decisiones, qué tipo de concreto, qué dureza, con qué tipo de acidez va a determinados productos, en fin. Y el administrador es qué derechos, qué obligaciones tiene el contratista para ejecutarlo. En el caso contrario del contratista, su función es la administración del contrato para la correcta ejecución de la obra. Sí se pueden dar estos dos casos, pero bueno, al final el administrador controla, uno vigila el contrato y el otro lo vigila para ejecutar desarrollo, y uno para controlar y otro para ejecutar trabajo. Hablando de los conocimientos que debe de tener, y por lo que ahorita nos menciona que son aspectos técnicos, económicos, ¿cuál es el perfil o el grado de conocimientos, qué tipo de conocimientos debe tener el administrador del contrato de obra? Mire, la realidad es que cuando no está reconocido el administrador del contrato, pues no hay ningún perfil así reconocido, ¿no? En mi opinión, dada la naturaleza misma de la función, que es vigilar un contrato, que son derechos y obligaciones derivadas de un instrumento jurídico, pues el perfil lógico es que sea un agente que conozca de derecho, de leyes, ¿no? ¿Para qué? Para que tenga la formación específica el perfil de interpretar correctamente en una lógica jurídica, una hermenéutica adecuada de buscar los significados correctos, ¿sí? Pero también tiene que tener los conocimientos técnicos y administrativos suficientes para el seguimiento de los trabajos, ¿eh? O sea, es una mezcla. Tiene que ser técnico, administrador y abogado. O sea, es un perfil interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo leer correctamente un contrato, pero si no entiendo qué es un avance físico-financiero, qué es una obra, qué es un material, entonces voy a tener un serio conflicto. La realidad es que el desarrollo y la práctica misma, como decía un profesor, la formación se la va dando la propia vida y la experiencia en el trabajo. ¿Qué es lo que llega a suceder si en el contrato no se prevé esta figura? Si en el contrato es omiso en definir la necesidad de contar con un administrador de contrato. La realidad es que ningún contrato lo visualiza. Yo creo que desde el punto de vista que hoy lo tratamos, parte de la academia lo que busca es resaltar estos temas que viven, que existen, ¿no? La trascendencia de un administrador del contrato, aunque en la práctica no lo confunden con si un residente, un supervisor. No, un administrador del contrato se dedica exclusivamente a vigilar el contrato y todos sus derechos y obligaciones. Y de ahí es un mundo que tiene que ser un respaldo perfectamente para el residente, el superintendente. Es un respaldo.
no lo reconoce. Creo que lo importante y parte de la misión de esta academia es resaltar estas figuras que viven en la obra. A diferencia del administrador del contrato, ¿cuáles las funciones o el alcance que tiene el gerente de proyecto? A ver, el gerente de proyecto es una figura distinta, completamente. A ver, un poquito para poner en contexto. Un gerente de proyecto se dedica al concepto global. Planifica, desarrolla, ejecuta, termina, incluso puede dar hasta los fines, lograr fines para un proyecto. ¿Sí? O sea, visualiza todo un proyecto en forma macro, desde la planeación incluso hasta dar resultados, ¿no? Oye, a ver, voy a planear una fábrica de carros, ¿sí? ¿Y qué producción me vas a dar de carros al día? Es un proyecto, en cualquier cosa. Un administrador de contrato, particularmente de obra, se dedica a una etapa que es la ejecución del contrato, con base en las obligaciones que yo tenga, ¿sí? Especializado en la edificación de la infraestructura o de la obra que se ejecuta. Otro tema que prevé la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas nos habla de la complejidad, magnitud y características de los proyectos. ¿A qué se refiere con estos términos y cuál es su injerencia con la función del administrador del contrato? A ver, estos términos forman parte de un cliché que tratábamos de inyectar sentido común como una técnica legislativa, ¿no? De cómo diferenciar en una ley que regula obras diversas a lo pequeño de lo grande, de lo que es, aunque es una obra, pero que son de distintas características o composiciones, ¿no? O sea, cómo diferencio una u otra, ¿no? No es lo mismo hacer un almacén de 500 metros cuadrados a hacer uno de 5,000 metros cuadrados. O una obra en esos tiempos era una planta industrial o a una banqueta, ¿no? Parte de este cliché busca eso, ¿no? Obviamente ya aterrizado a nivel administrador, pues tiene que entender este concepto. Es un concepto simple de sentido común. O sea, ¿cómo distingo? A ver, un almacén de 500 metros cuadrados, uno de 5,000, pues las características me lo dan. Tengo que tener mejor estructura, mejor distintos conceptos de construcción, son completamente distintos en un hospital. No es lo mismo un hospital que una clínica, aunque parecieran lo mismo. Son completamente distintos. No es lo mismo una banqueta de 100 metros a una de 1000 metros. Los procesos constructivos son completamente distintos, ¿no? Una barda, pues oye, la barda va a ser la misma así, pero no es lo mismo una barda de 100 metros a una de 2 kilómetros, ¿no? Los procesos constructivos son distintos por la conformación de suelo. Son características distintas. Magnitud, pues, hablamos de no es lo mismo una obra de 1 millón de pesos a una de 10,000 millones de pesos. O sea, los procesos, los seguimientos, el contrato mismo no es igual, no es lo mismo, ¿no? La complejidad, hay obras que en una definición nosotros buscábamos, ustedes tratan de diferenciar y hacer una clasificación de obras. Pueden encontrar obras hidráulicas, eléctricas, marítimas, ambientales, educativas, de todo tipo, ¿sí? Y cada una tiene una complejidad distinta, ¿sí? Ya cada ingeniero, cada persona dirá, mi obra es más compleja, ¿no? Según lo que viva, ¿no? O sea, pero al final es dar ese gota de sentido común, y el administrador lo mínimo que tiene que entender es eso. ¿Con qué contrato se va a enfrentar? No es lo mismo un hospital que una clínica. No es lo mismo una carretera de 5 kilómetros a una de 50 kilómetros. No es lo mismo un puente
un puente volado, un puente con tirantes. O sea, ¿cómo lo quieren? O sea, son procesos distintos, constructivos, administrativos y del todo. Con esta respuesta cerramos este primer programa, sabedores que tal vez las respuestas no son tan exhaustivas. Esperamos que si tienen algún comentario lo puedan manejar en nuestras redes sociales que aparecen en la parte inferior de este material. Gracias.